Bienvenidos a esta tercera parte de esta clase número 10, presentación del edificio. He creado este video adicional. Si ustedes ya vieron los anteriores, seguramente van a notar que hablo de un edificio en particular, que es el que ya les presenté, el de la Defensoría Pública. Sin embargo, para lograr ver los dos sistemas en función de los grupos en los que hemos repartido la clase, pues vamos a dividir la mitad de los grupos para que hagan elastoméricos y la otra mitad para que hagan friccionantes. Entonces he creado este nuevo video para que podamos o para poder presentarles este segundo edificio y que todos estén al tanto de los dos edificios. Como les dije, el edificio anterior, el de la Defensoría Pública, este edificio con estos dos pisos añadidos que les mostré de esa evaluación que se hizo por sismo, vamos a aplicarle vamos a aplicarle aisladores elastoméricos, una combinación de aisladores NRB y LRB. Por el contrario, en este segundo edificio que les voy a presentar, vamos a aplicar edificios friccionantes. Y creo que lo interesante de los dos edificios es que son edificios reales. En este caso, este edificio no es una adaptación a un edificio aislado, sino que es de hecho un edificio aislado que se construyó y que está funcionando ya en el Ecuador. Si ustedes se fijan, estas primeras fotografías son fotografías recientes del edificio. El edificio fue construido en el año 2017. Yo tuve la oportunidad de participar en la procura de los aisladores y un poco en el proceso de diseño también, hasta el punto en el que les dejamos ya puestos y un colaborador mío construyó toda la estructura, que es en este caso metálica. Este edificio se encuentra en la provincia del Oro, en Piñas, y más o menos ustedes pueden ver ahí las imágenes del edificio ya construido. Si ustedes se fijan en estas imágenes de dron, se van a dar cuenta en la imagen de la derecha de que existen varios edificios. El edificio en el que pusimos los aisladores, es este de aquí, el grande. Estas son estructuras pequeñas de un solo piso que no merecían, y la verdad es que no es posible con cargas axiales tan pequeñas pues colocar aisladores. Entonces el edificio principal del hospital es en el que pusimos nosotros aisladores. Fíjense en la forma del edificio. Aquí hay una abertura en el centro que en teoría lo volvería un edificio muy irregular. Y esa es otra ventaja del aislamiento sísmico, en especial en el caso de aisladores friccionantes, que un poco va disimulando o ayuda a controlar esas excentricidades. Si ustedes se fijan, pues ni siquiera notan dónde están los aisladores. Parece un edificio convencional, pero fíjense con un poco más de atención y se van a dar cuenta, ya vamos a hacer unos acercamientos, que hay toda una junta estructural, que es esta línea que estoy mostrándoles aquí, que es justamente la separación para que el edificio pueda desplazarse horizontalmente. Este edificio es un hospital y es uno de esos 5 hospitales que les mostraba yo en la primera clase, en la clase introductoria, que se construyeron con aislamiento sísmico, diseñados específicamente con aislamiento sísmico. En este caso nosotros modificamos un poco el diseño porque el diseño original pedía aisladores de péndulo doble. Entonces nosotros lo que hicimos fue introducir aisladores de péndulo triple, de fricción de péndulo triple, que en este caso y a estas alturas del curso ustedes ya pueden conocer las ventajas del sistema. La desventaja tal vez del sistema es que es propietario y existe un único fabricante, y un poco ahí los precios terminan dependiendo de ese fabricante. A diferencia de los aisladores de péndulo doble, donde ya existen varios fabricantes de aisladores de péndulo doble. Entonces, un poco la parte comercial y de mercado ya empiezan a competir con otros fabricantes. Ahí hay muchas cosas que decir, mucha tela por cortar, pero yo me voy a referir a la parte técnica exclusivamente. En este caso, nosotros hicimos el cambio de aisladores de triple péndulo por las ventajas técnicas de estos y porque en los costos se logró
manejar un valor bastante razonable. Entonces, este edificio tiene 99 aisladores en total, pero como ustedes saben, por el tema de las pruebas, que es algo que ya hemos hablado en algunas clases, nosotros mandamos a fabricar 101 aisladores para que el aislador 100 y 101 o para que esos dos aisladores adicionales sirvan como aisladores prototipo para las pruebas que se hicieron en EPS en California, en Vallejo, California. Fíjense ustedes en esta foto en la derecha, es una foto un poco más clara del edificio. Aquí hay una especie de puente peatonal con una junta respectiva. Algunos detalles importantes que se requieren controlar en tema de aislamiento son obviamente la arquitectura, las juntas flexibles también en instalaciones hidrosanitarias, eléctricas. Y estos son los aisladores ya puestos en obra. Algunos de ellos ya se comenzaron incluso a instalar. Fíjense ustedes, aquí tienen, esto de acá son vigas de cimentación con no me acuerdo si era un contrapiso, me parece que sí eran vigas en los sentidos principales y luego este contrapiso que se fundió. Y sobre los pedestales, ustedes ya tienen los aisladores colocados. Sobre esos aisladores se asentó la estructura metálica. Fíjense ustedes en esta foto de la izquierda primero. Aquí ya tienen cosas importantes, lo que yo les decía, las vigas de cimentación, el contrapiso, los aisladores instalados y sobre los aisladores ya se ha izado las vigas del primer nivel base y las columnas están izadas en 2 pisos de alto, ya está dejada la conexión a la viga, la conexión a momento. Y otra cosa importante en la que deben fijarse es este muro perimetral que rodea el edificio y la separación que existe entre la primera columna y el muro. Este muro, si es que ustedes comienzan a investigar un poco más y leen literatura de aislamiento sísmico, van a encontrar que se llama moat wall. Moat se escribe M-O-A-T y es básicamente lo que nosotros llamamos como muro de sótano. Entonces el muro de sótano en algunos casos o en algunas investigaciones se convierte en un elemento que restringe el desplazamiento, una especie de fusible. Entonces si el aislador supera su desplazamiento máximo va a chocar contra el muro de sótano o el moat wall y por tanto ya va a tener un mecanismo que restringe ese desplazamiento, viéndolo desde un punto de vista. Si es que lo ven desde otro, el problema es que las fuerzas que se producen en la superestructura cuando ocurre este choque entre el aislador que supera su desplazamiento máximo y el muro de sótano provocan derivas y aceleraciones de piso que pueden llegar a causarle muchos problemas e incluso tal vez hasta colapsos parciales a la superestructura y en ese caso, ¿qué sentido tiene aislar? Entonces hay que tener mucho cuidado cuál es la distancia que se deja entre el muro de sótano y el primer aislador. Y de hecho en la norma, en el capítulo 17 del AC716, existe una restricción y dice que por lo menos tiene que ser el DTM. El DM es el desplazamiento máximo y el DTM es el desplazamiento máximo que además considera los efectos de torsión del edificio. Entonces, si es que este edificio tiende a torcerse en planta, ese desplazamiento en una de las esquinas va a ser más grande que el desplazamiento máximo sencillamente. Entonces, lo que les pide la norma es que pongan este muro de sótano por lo menos de esa distancia de M, o que no exista un muro que restringe ese desplazamiento. Entonces, en otras literaturas lo que se ha hecho es poner justamente el muro de sótano como un elemento de seguridad, cosa que si superan el DM, o más bien dicho, se trata de sacar un factor. ¿A qué factor de DM, mayor a 1, por supuesto, llámese uno, por ejemplo, 1.2 de DTM, perdón, 1.2 o 1.5 DTM? Hay autores que hablan de hasta valores cercanos a 2 DTM. Debería colocarse el muro de sótano para que no ocurra este choque.
¿Cuál es el problema si tienen desplazamientos tan grandes como 2 dtm? El dtm ya es de por sí un factor adicional al dm. El dm es el que ustedes van a sacar de su cálculo. El dtm va a ser más o menos 1.15 a 1.2 veces el dm. Y si adicional a eso digo que este muro lo debo colocar, me invento a 1.5 veces dtm, significa que tendría que multiplicar 1.5 por 1.15 y tendría como 1.7 veces, en este ejemplo nada más que les hago, el dm, el desplazamiento que ustedes sacan de su análisis, a la distancia a la que yo debería colocar este muro de sótano. Pero en todo caso les cuento, es algo muy importante en las clases con las preguntas que hacemos o en las clases en vivo que hacemos. Me pueden preguntar más al respecto de esto y les puedo mostrar un poco más de información al respecto de esto. Fíjense ahora en la foto de la derecha. Tienen ya el aislador instalado, está encofrado todavía este cabezal, este pedestal, perdón. Fíjense en la magnitud de los pernos de anclaje y fíjense en esta plaquita que dice 23. Estos aisladores vienen transportados con esta placa y la idea de eso es que el deslizador interno no se desplace aún. Entonces, solo una vez que la estructura está terminada, es que el fabricante recomienda quitar estas placas, es decir, cuando el edificio ya va a comenzar a operar. ¿Y por qué no antes? Porque pueden haber desplazamientos pequeños, podrían haber, no deberían, pero podrían haber desplazamientos pequeños producto del proceso de construcción del edificio en sí. Entonces viene con estas plaquitas para asegurarle que deberían, como les digo, retirarse al final. Este edificio tenía esta conexión en el momento en particular, todo el edificio apernado. Eso, como ustedes ven, garantiza la limpieza un poco también de la construcción. Y fíjense un poco, yo me atrevería a decir la belleza de la construcción de este edificio en acero. Es súper limpio, hay muy poca mano de obra, la grúa y el edificio con los aisladores. Esta otra cosa importante, si ven esta capa de caucho que está acá, ustedes no llegan a ver el deslizador interno en realidad, sino ven esta capa de caucho, que es esa capa de cobertura que yo les mostraba que existe tanto en los aisladores elastoméricos como en los friccionantes también para proteger la superficie interna del aislador. Acá hay algunas fotos adicionales, ya un poco más avanzado el proceso de construcción. Fíjense que las placas siguen puestas en todos los aisladores. Estas plaquitas que les decía para sostener. Ya está sentada la estructura, no están apretados todavía los pernos. Están las conexiones a momento. Lo que tal vez en este edificio no existe en comparación a las clases que no sé si ya lo vimos o lo vamos a ver, es un mecanismo adicional de seguridad. Si es que el aislador llega a superar el desplazamiento máximo o incluso el DTM, considerando los efectos de la torsión, pues el edificio podría pues colapsar hacia este contrapiso en este nivel de mantenimiento. Sin embargo, en este edificio tomamos la precaución de dejar una capacidad de desplazamiento del aislador muchísimo mayor. Me parece que es sobre las 2 o 2.5 veces el desplazamiento máximo del peligro sísmico. Entonces, estos aisladores tienen muchísima capacidad de desplazamiento. Y antes de terminar, me voy a pasar un momento a los planos para mostrarles un poco más a detalle la configuración del edificio. Bueno, me pasé ya al AutoCAD. Aquí está la planta de cimentación del edificio. Fíjense ustedes, aquí está un diagrama de los distintos aisladores en todas las columnas que bajan hacia la cimentación. Y estos ya son detalles de las vigas de cimentación que corren por todos los ejes. Entonces voy a ampliar un poco para que vean. Ahí está el armado de cada una de las vigas. Nada complicado, lo que sí, ustedes ya se pueden fijar que está las vigas, el pedestal y sobre el pedestal el aislador. Este era un aislador de péndulo doble en este caso.
y sobre el aislador la columna metálica. Este otro plano también es de las vigas. Aquí hay algunos detalles que había puesto el diseñador sobre el armado del pedestal, las vigas metálicas del primer nivel. Ojo que ustedes tienen aquí una especie de sótano, y este sótano sirve pues para darle mantenimiento a los aisladores. Aquí hay algunos detalles, por ejemplo, justo el que yo les decía, el muro de sótano perimetral o el moat wall. Detalles de anclaje del aislador. Esta es la armadura de la losa. En realidad son vigas y losa de cimentación. Y este ya es un plano de la estructura metálica de la primera planta. Ustedes ven ahí las columnas, las vigas principales en amarillo y en rojo. Todas eran conexiones a momento en este caso. Incluso las conexiones al alma de las columnas. Con un detalle especial, creo que ahí es un poco discutible ese tema. Tienen las vigas secundarias en verde llegando a las vigas principales. Y esta planta es prácticamente completa porque es de ese nivel de lo que generalmente sería aquí un contrapiso. Este se vuelve ya una losa y es la losa base. En el siguiente piso ya ustedes van a ver ese retranqueado, esta especie de abertura que tiene el edificio que veíamos en las fotos del dron, que es justamente esta parte de aquí. Y es lo que yo les decía, los aisladores de fricción de péndulo triple ayudan a controlar también esa excentricidad y esa torsión. Perfecto. Entonces, bueno, estos ya son planos de la estructura metálica, así que no es de mayor interés. Yo les voy a pasar, al igual que en el edificio con aisladores elastomédicos, pues también les voy a pasar la estructura ya modelada en base fija, de tal manera que ustedes puedan dedicarse más bien a incluir los aisladores con todas sus propiedades de acuerdo al cálculo y a las propiedades que ustedes calculen, y más bien dedicarse a lo que nos importa, que es el aislamiento. Entonces, como les digo, en este pequeño video hemos presentado un edificio real, en este caso un hospital, construido en Ecuador con aisladores friccionantes de péndulo triple. Y creo que eso es la gracia de este proyecto, que ustedes hagan edificios reales, tanto la Defensoría Pública como este Hospital de Piñas, los dos son edificios reales, en este caso incluso con aisladores también puestos en el edificio, y en el otro caso una adaptación, y que en su proyecto puedan manejar pues el que les toque. Vamos a sortear qué edificio les toca y puedan hacer en su grupo el diseño completo para que aplique. Eso sería este pequeño video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.